¿cómo andás, Mirta? Te extraño. Soy población de riesgo, por lo tanto estoy en cuarentena obligatoria o en impuesta, pero después de a los 75 ya uno tiene que estar cuidándose. Y no hay más Cuidándose. remedio. No hay más remedio que estar acá en casa. Sí, Bueno, sí. Bueno, pero por lo pero menos, mira, nos vemos y bueno, y además nos está viendo un montón de gente. Son las vísperas de la Marcha del Silencio. Mirta es una, bueno, la marcha más especial, creo yo, que vamos a tener en todos los años que esta marcha se hizo. Nos falta un poco la política de la calle, la política del marchar juntos. Y viste que eso es un poco intransferible, pero por todas las redes y a través de internet. Y bueno, vamos compartiendo estos sentimientos, estas reflexiones en momentos muy, muy difíciles. Bueno, leí el comunicado de la gente de familiares que resaltaba eso, la dificultad del momento, los tiempos que corren, bueno, y las vicisitudes que suscitó esta marcha, incluyendo la negativa del gobierno, a darles la cadena. Por las dudas, no sé, porque hay gente desde España, qué sé yo, que nos están viendo, decirles que acá estamos Mirta y yo. Bueno, Mirta Yance es una figura muy, muy relevante en el Uruguay, en la memoria viva del por favor, por proceso, ¿no? favor, Yo por siempre digo favor. que hay que hacerte un libro, ¿no? Hay que No, hacerte no, un por libro favor. porque No, no, es lo la del libro es... memoria viva del proceso de los derechos humanos en el Uruguay, una fiscal súper comprometida, bueno, luego en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y yo me presento a mí misma, politóloga, fui senadora, acá estamos unidas por la misma lucha. Mirta, yo estaba pensando que capaz que mucha gente no sabe cómo empezaron las marchas, ¿no? No sabe la historia de las marchas. ¿Vos la tenés Sí, presente? sí, puede ser. Pero te digo, la gente joven, por lo que yo veo, la gente muy joven, por acá tengo un nieto que está acompañando, conoce la historia de las marchas, pero hay gente de edad mediana que la ha ganado este silencio eh, que se nos impuso desde el 85 para adelante. Y bueno, en el 96, Madres y Familiares, la familia Michelini tuvo también esa iniciativa. Es la fecha, el 20 de mayo, del asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Wildot en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor. Y creo que es una fecha emblemática para todos, pero además dio lugar a una movilización que hizo visible el tema de los desaparecidos, porque en el 96, no sé si te acordarás, por supuesto, que todo era como tema tabú, porque en el 85, desde las más altas esferas, empezando por el presidente en ejercicio, entendió que no teníamos que tener los ojos en la nuca, que Uruguay debía mirar hacia adelante y que teníamos que enterrar el pasado. O sea, nos clausuraron el derecho al pasado. El olvido equivalió a impunidad y entonces todo el mundo se cayó. Esas marchas prendieron. La gente fue agrandando la marcha año a año hasta que llegaron a ser multitudinarias, como fue hasta el año pasado, aunque llueva, aunque haya que ir en silla de ruedas, aunque acompañemos de la vereda si no podemos estar, pero siempre gritando presente con el nombre de cada desaparecido. Y eso es algo que ha puesto el tema sobre la mesa y que ha permitido que muchos se enteraran. O sea que del 96 acá son 25 marchas. Y bueno, me gustaría tener un recuerdo ahora, permitime para Felipe Para Michelini, Felipe, que se claro nos que sí. fue hace pocos días, y Felipe estuvo con su familia, en esa organización de las primeras marchas, de la primera marcha, en el 96, y todas esas mujeres sobre todo, hoy hablaban de Nelsa Gadea, no quiero comerme a nadie porque
hay mucha gente para nombrar, pero creo que fue un esfuerzo titánico en esos años de silencio, armar esas marchas y poner el tema. Y ese tema realmente a la gente le llegó. Hay temas en los cuales es más difícil hablar o hay discusiones, pero sobre los detenidos desaparecidos me parece que hay unanimidad. Sí, tenemos 3 marchas grandes en el Uruguay, Mirta, sin duda la marcha del 8 de marzo, la marcha de la diversidad y la del 20 de mayo, pero bueno, la marcha de silencio es muy propia, ¿no? Es muy propia, es muy nuestra, porque bueno, los 8 de marzo, ¿no? Esas fechas son fechas en todo el mundo, la marcha del silencio es muy propia. Es una marcha muy acongojada, es un duelo, hay silencio, y creo que ha servido para mostrarle a un establishment que ha hablado de que tenemos los ojos en la nuca y que somos unos rencorosos y unos vengativos y qué sé yo, que los jóvenes, y bueno, por allí hay un video de una nieta de Mirta de 11 años que le hace, que los jóvenes participan muy comprometidamente en esas marchas y que los duelos y la denuncia y los dolores se transmiten de una generación a la otra y se transmiten intergeneracionalmente. Y eso es lo que construye la memoria, ¿no? Eso es lo que va construyendo la memoria. Y estaba dando un curso este año en la Facultad de Ciencias Sociales sobre política y antipolítica en América Latina. Mira qué tema, y estábamos dando, bueno, totalitarismo, fascismo, nazismo, y estaba recordando algo que dice Hannah Arendt sobre, ella se refiere a los campos de concentración, pero dice, lo primero era el asesinato jurídico de las personas y luego su asesinato moral. El asesinato jurídico se refiere a una instancia en que las personas son llevadas presas a cualquier hora de la noche, no se conoce el debido proceso, no se sabe a lo que se va a enfrentar, es una arbitrariedad legal que genera miedo y paranoia. Cualquiera puede caer o una persona mínimamente involucrada puede terminar asesinada. Eso junto con esta cosa de la dictadura que no todo el mundo recuerda, que habían ciudadanos categoría A, B y C, ¿no? Los ciudadanos se subdividían en categorías, la categoría A equivalía... No me lo digas a mí que fui, no me digas a mí que fui C. Vos fuiste C, seguro. Fui C y destituida, por supuesto, ¿no? Claro, C era la pérdida, no podías salir del país, pero la categoría B, que era una categoría destinada a dirigentes estudiantiles, qué sé yo, personas que habían estado involucradas con la izquierda de diversos modos, te impedía, por ejemplo, el acceso a los cargos públicos. Entonces, cuando Hannah Arendt habla de esa aniquilación, asesinato jurídico de las personas, bueno, es para recordar eso, y el asesinato moral se refiere básicamente a la tortura y lo que la tortura implica desde el punto de vista de la degradación moral de las personas, obligarlas a la delación de sus compañeros, de sus amigos, torturarlas con su familia. Bueno, yo pensaba mientras daba ese curso y les dije hoy, tuvimos una clase y les recordé mucho a los alumnos que piensen qué es lo que denuncian las marchas del 20 de mayo y qué tiene que ver con esto que estamos viendo, que es el horror, el fascismo, el nazismo, el totalitarismo, la militarización de la política, bueno, estos fenómenos que quizá para ellos que son más jóvenes pueden ser más lejanos en el tiempo, pues estamos hablando de décadas atrás, pero que son cercanos en el tiempo por este tema de la desaparición, que Hannah Arendt lo trabaja también, que dice la desaparición de las personas es mucho más que su asesinato, mucho más que su asesinato, porque es la aniquilación de su existencia jurídica, de su biografía, y dice, en realidad todo se trataba de organizar el olvido, y yo me acordaba de Joannet, ¿no?
Mm. Todo se trataba de organizar el Pensar el olvido. olvido. ¿Te acordás nuestro querido Joané, que bueno, nos Joanet, juntó que justamente trabajaba, en decía, París. hay un tiempo en el tema de los derechos humanos porque luchamos contra el olvido, porque necesitamos testigos, porque necesitamos testimonios, y entonces si los testigos mueren, ¿no? Hay un tiempo, y lo que hace el sistema para organizar el olvido es dejar que los tiempos pasen para impedir que las causas prosperen. Y yo pensaba, Mirta, eh, en esa doctrina de la impunidad que fue tan importante en Uruguay, que tuvo su brazo jurídico con la ley de caducidad, pero su brazo político con la inacción de los poderes del Estado, del Parlamento y del Poder Ejecutivo. Ya no en discutir la ley de caducidad, que era inconstitucional de cualquier manera, sino por lo menos aplicarla en lo que se podía aplicar, la desaparición forzada, el secuestro de niños, los delitos económicos, y al mismo tiempo su brazo cultural, ¿no? Su brazo social más profundo, que era los ojos en la nuca, hay que mirar para adelante, hay que olvidar esa organización de la impunidad, que bueno, justamente las marchas empiezan ahí, en esos años 90 terribles, ¿no, Mirta? Donde la impunidad está organizada de forma muy sistemática, con sus poderes, con su penetración cultural. Y bueno, ahí ganó el Frente Amplio y ahí vinieron algunos avances. ¿Vos cómo ves ese proceso, todo este proceso y Sí, especialmente los avances? yo creo que, bueno, los avances los vamos a ver, sí, pero creo que hay que un poco arrancar el contexto de que en el 85, cuando asume un gobierno democrático, había expectativas de que las cosas caminaran de otra manera, porque la CONAPRO, la Concertación Nacional Programática, ya lo había dicho, se había arreglado en ese ámbito, se sabía que había graves violaciones a los derechos humanos, se sabía que había desaparecidos, hubo una comisión parlamentaria que tiene una producción enorme, que creo que muchas veces es desconocida, la hemos consultado, pero mucha gente no conoce, que son muchísimos tomos que estaban perdidos en la Suprema Corte de Justicia. Pero volvamos a la ley de caducidad. En ese momento, en el 85, se hicieron denuncias. La gente concurrió con ilusión a los juzgados pensando que iba a pasar algo. Esos expedientes del 85 después los exhumamos para sacar pruebas. Pero ¿qué pasó? Hay gente que se fue muriendo de los que habían declarado en el 85. Y es esto de que al pasar el tiempo se van muriendo las víctimas, se van muriendo los represores, y todo se va diluyendo. Entonces, construyamos memoria para que después podamos conseguir verdad y justicia. Entonces, la ley de caducidad, esa macabra expresión que concibieron de declarar que ha caducado la pretensión punitiva del Estado, una expresión única, propia. Uruguay tiene cosas propias, pero no siempre buenas, no es todo Maracaná, que estamos en aniversario, dicho sea de paso, en estos días. Entonces, eso impidió la prosecución de los juicios, pero no solo eso, antes el Poder Ejecutivo había respaldado al comandante en jefe, que guardó las citaciones de los militares, no las entregó, los militares no concurrieron, el Poder Ejecutivo se alineó y no hubo juicios. Hubo un plebiscito en el que el voto verde fue derrotado, por pocos votos, pero fue derrotado. No podíamos plebiscitar derechos humanos, ahora vemos en la teoría y lógicamente no se pueden plebiscitar derechos humanos, pero era la herramienta que había. Esa derrota del voto verde y todo lo que pasó y todo el discurso de los jerarcas, del presidente, de los medios, iban a un Uruguay, como dijo Sanguinetti, mirando al futuro, lo dijo en un foro internacional. Uruguay está tranquilo, mirando al futuro, sepultamos todo eso. Y bueno, si sepultamos la violencia, si sepultamos lo que pasó, al sepultar nuestro pasado, estamos
creando una sociedad sobre bases que no son sanas y estamos tapando algo que tarde o temprano se va a conocer. Sanguinetti ponía de ejemplo España. Sabemos que ahora, 80, 70, 80 años después, están los bisnietos y los nietos buscando a sus abuelos en las cunetas que están enterrados. Eso no pasa si el genocidio contra el pueblo judío sigue hasta el día de hoy, persiguiéndose a los culpables. Nosotros tenemos derecho al pasado. Es un derecho humano tener un pasado y saber lo que pasó. Y yo creo que el saber lo que pasó sin vueltas, así, sin falsos relatos, sin la teoría de los dos demonios, mediatizando todo, eso es lo que ha llevado a que haya mucha gente de generaciones intermedias, y yo saco a los jóvenes, porque los jóvenes buscan la verdad. Hubo gente que se conformó con aquel discurso. Entonces la ley clausuró todo y hubo como un desánimo de las personas, no se iniciaron juicios, pero la ley daba pie para interpretaciones que permitieran avanzar, porque no tenía el ámbito, por ejemplo, con respecto a las personas, no estaban comprendidos los civiles, tampoco tenía un ámbito extraterritorial, lo que se hizo fuera de Uruguay no estaba comprendido, y sin embargo hay un informe de página y media de Sanguinetti y Medina en el cual declaran comprendidos en la ley de caducidad a el caso de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Baterredo y White, en el caso de referir a Gutiérrez Ruiz y Michelini. O sea que Sanguinetti y Medina estaban aceptando en aquel momento la existencia del Plan Cóndor y la actuación de militares uruguayos fuera del país. Porque de otra manera no podían decir que estaba comprendido, porque el texto de la ley es clara: militares o policías actuando, no sé qué, bajo la orden de los mandos. Que sí que hubo mandos que ordenaron las ejecuciones en Buenos Aires. Eso era Plan Cóndor. Y bueno, el primer procesamiento que se hizo con ley de caducidad fue en el 2002, en gobierno del Partido Colorado, de Juan Carlos Blanco, el ex canciller de la dictadura. ¿Por qué? Porque era un civil. Y el juez recibió la interpretación adecuada y procesó, porque ese civil no estaba comprendido, lo cual les provocó gran sorpresa, pero era así, era de esa forma. Y resalto acá Tota Quinteros, patrocinada por Pablo Chargoña. Pablo Chargoña, que hasta ahora en el Observatorio Luz y Barburu sigue trabajando por verdad y justicia. O sea que los primeros que aparecieron con a plantear esa interpretación fueron ellos. Y me parece que eso abrió un poquito el panorama. Después, en 2006, ya se procesaron los de la Argentina. Pero creo que haber procesado con ley de caducidad en 2002 a un civil, creo que fue un adelanto. Que fue algo que a la gente le sirvió para saber que en el caso de Elena Quinteros se había procedido de forma que era terrorismo de Estado. No sé. Mirta, yo recuerdo recuerdo haber hecho mi tesis de maestría. Yo estaba viviendo en Brasil después de la dictadura, en el 85, y estuve estudiando la fundamentación de la ley de caducidad, y cuando lo miro ahora, al pasar el tiempo, pienso cómo Sanguinetti, básicamente él, pero no solo él, inventaron esta idea de que la democracia solo podía sobrevivir si se renunciaba a la justicia. Porque esto era lo que transmitían de alguna manera, ¿no? Si no renunciamos a la justicia, ponemos a la democracia en riesgo. Y el miedo funcionó como un gatillo bueno, no solamente para aprobar la maldita ley de caducidad, sino que yo creo que también funcionó y mucho
en el fracaso del voto verde, que luego fue el voto rosado, ¿no? También fracasamos con el voto rosado muchos años después. Porque estaba esa idea de que si insistíamos en el tema de la justicia, la democracia era demasiado frágil como para soportar el juicio de militares, que además, como vos decís, no se había presentado a declarar, habían hecho desacato, pero nadie le había puesto el cascabel al gato, ¿no? Mirta, tampoco. Creo que hasta ahora no se le pone cascabel, me parece. Que seguimos Sí, no, seguimos y sí, ¿por qué no? Yo creo que seguimos en esa traza de temor, porque no. luego del cuando... A veces se disimula, a veces no, pero realmente hay mensajes preocupantes, muy preocupantes, porque además hay que, en el 2009, como decía, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. O sea, que lo declaró para el caso Nibia Zabalzagaray. Lo habíamos pedido en el 2008 y la Corte pasó un año, pero en octubre del 2009 salió la sentencia. Y es clarísima en un punto. Hay un tema de derechos no disponibles y por lo tanto no disponibles en la esfera de lo no disponible. Y estamos plebiscitando cosas de las cuales nosotros no podemos disponer. Y lo mismo ha dicho la Corte Interamericana en el caso Hellman, y el caso Hellman no ha tenido la repercusión que debía tener. Hay estudios, hay gente que ha trabajado sobre el caso Hellman, pero no ves una producción teórica que tenga fundamentos claros, que se publique con los fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que no se está aplicando en Uruguay, que la Corte se resiste a aplicar, la Corte en mayoría, digamos, vamos a aclarar que a veces ha tenido votos discordes y ha tenido ocasiones en que se integró y cambió el criterio. Este tema de las dos bibliotecas, para mí siempre es muy vidrioso lo de las dos bibliotecas. La Corte Interamericana es la que puede interpretar la Convención Americana. Lo dice claramente, tanto la Convención como lo ha dicho la Corte, sus sentencias. Y en Uruguay, que ha sido un país que ha respetado el derecho internacional tradicionalmente, no aplica el derecho internacional de los derechos humanos en las esferas superiores, digamos, a nivel de la Suprema Corte de Justicia y tal vez y en algún tribunal de apelaciones. Hay jueces de instancia que sí lo aplican. Y es un atraso para Uruguay eso, a Sí, pero pesar, y yo respeto la hay justicia. una reacción política cimarrona, que yo la he visto mucho en el Parlamento, y la llamo cimarrona porque no sabría cómo llamarle, de decir, nosotros tenemos leyes soberanas, ahora quizá no tanto, pero sí hace unos años, nosotros tenemos leyes soberanas y no vamos a permitir que el derecho internacional nos diga lo que hacer. Viste que ese es un argumento de la política La conservadora, soberanía. pero que ha estado en la primera plana de los diarios sin que a nadie se le mueva un pelo, ¿no? Sí, tengo acá, por acá lo encontré el otro día, una media hora previa, un pedido de un diputado, que ahora es ministro, que en ese momento se quejaba de que yo, bueno, voy a ser autorreferencial, estando en la institución de derechos humanos, había hecho pronunciamientos que iban en contra de lo que la Suprema Corte de Justicia había resuelto, reclamando la aplicación del derecho internacional de derechos humanos, que no es ninguna novedad, se hace en todos lados. Incluso, fíjate que yo en un momento cité una sentencia contra Fujimori, ¿no? En Perú, que no vamos a decir que sería un adelanto, ¿no? Y aplican ese tipo de derechos, consideran los crímenes de lesa humanidad, y acá los crímenes de lesa humanidad para ellos existen a partir del 2006, como que fuera una creación. Pero no vamos a discutir con la Corte en este momento porque es inconducente. Estamos buscando caminos para que la justicia avance. Y bueno, hay una cosa que me gustaría decir acá, porque hay alguna confusión. En el año 2011, gobierno del Frente Amplio, se dictó la ley 18.831, por la cual se restableció la pretensión punitiva del Estado.
O sea que los que reclaman derogar o anular la ley de caducidad no se acuerdan de que existe esa ley. En este momento no es un obstáculo la pretensión punitiva del Estado. En todos los casos se puede investigar. En todos los casos se puede proceder. El tema que puede llevar después a que los juicios no tengan buen fin es el tema de la prescripción, porque la Corte declaró inconstitucionales 2 de los artículos en los cuales Bueno, esa fue una lucha tremenda, Mirta, porque en ese momento, a pesar de que nosotros ya teníamos consagrado, solo después de que el Frente Amplio accedió al gobierno y no antes, la figura del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, como la ley era del 2006, se argumentaba que en el momento que esos crímenes se cometieron, no eran crímenes de lesa humanidad y por consiguiente se consideraban asesinatos comunes o asesinatos agravados. Y entonces recuerdo que fue en el gobierno de Mujica en que empezaron a correr los plazos de prescripción. Ahí nos desesperamos todos y sacamos, hubo 2 intentos de ley. Sí, yo participé con otros abogados, participé en redacciones de proyectos que no cuajaron y quedó que no pero de cualquier manera... Bueno, que algunos, de cualquier manera, la pretensión punitiva del Estado, y que quede claro, está restablecida, y la ley de caducidad en ese artículo que sometía al Poder Ejecutivo la posibilidad de investigar o no investigar, o de castigar o no castigar, eso no existe más. Entonces, exacto. Pero ellos en ese momento, con el argumento de la prescripción y que los delitos prescribían porque los asesinatos, el asesinato agravado, no recuerdo cuánto eran, como si te dijera 26 años y medio, nosotros aprobamos, y fue muy dramático y muy doloroso, Mirta, todo ese proceso. Bueno, yo recién entraba en la legislatura, aprobamos la ley que no contaba el plazo durante el cual estuvo vigente la ley de caducidad a los efectos del cálculo para que no cayeran las prescripciones. Bueno, fue muy complicado, hubo dentro del seno de la izquierda, eso fue muy complicado. Recuerdo que Huidobro renunció en aquel momento para no tener que votar la ley. Luego, cuando la ley vuelve a diputados, se tranca. Por un pedido en aquel momento del Poder Ejecutivo que no continuara avanzando, el gobierno de Mujica y Ayori, pero luego vuelve el segundo intento. Creo que eso habla bien de su resiliencia y de su capacidad o su lucha para seguir buscando soluciones jurídicas. Y esta segunda ley que se aprueba, que declara la final inconstitucional, y creo que eso es lo que está tratando la comisión, ¿no? Inmediatamente que se inicia un juicio, aparece esa inconstitucionalidad de la ley que votamos, no votaba la prescripción. Sí, pero siempre los magistrados han salido porque no impongan esa prescripción, sino otros argumentos como que es una cuestión racional, que al Ministerio Público no le otorga la enmienda la capacidad de la prescripción punitiva del Estado. Sin acudir a estos crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. Eso tiene también su contra, porque va a llegar un momento en que esos crímenes van a quedar prescritos. Ahora, uno ve como un poco extraño que, por ejemplo, nadie haya cuestionado que los crímenes cometidos contra los judíos sean imprescriptibles, que los que están jugando la Corte Penal Internacional son del mismo tipo, aunque son imprescriptibles. El tema es que la Corte Penal Internacional decidió juzgar casos que se produzcan solamente después de su constitución, no antes, o sea que no se puede ir a la Corte Penal Internacional por ejercicios nuestros. Y habíamos una consulta, una vez en seminario que vinieron, un seminario que se hizo en el centro de España, y la Corte, porque como es un delito permanente, la reforzada,
si se había producido, si se continúa produciendo en el día de hoy. Los desaparecidos están desaparecidos hoy y el delito es permanente y el delito se sigue cometiendo. La Corte Penal Internacional, sin embargo, emitió una resolución porque si no, supongo que era para un poco limitar su trabajo porque tendría una catarata con respecto a lo que pasó en América Latina, ¿no? Y lo que pasa en Centroamérica, porque nosotros tenemos el fenómeno de la desaparición en dictadura, pero este fenómeno de desaparición sigue ocurriendo en muchas partes de América y sigue ocurriendo en Centroamérica. Y tenemos los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo, para darte un solo ejemplo, ¿no? O sea que es lo más cruel que se puede pensar, y además fue una política de Estado en el Plan Cóndor, y tenemos que decir que no es una guerra convencional, sino que hubo torturas, violaciones, que estas personas no murieron en combate, los desaparecidos. Fueron secuestrados en sus casas, en la vía pública, en el trabajo, fueron sometidos a inenarrables torturas, indudablemente murieron ahí y ocultaron sus cuerpos. En esos lugares hubo violaciones y hubo torturas que si se las describes a una persona, se queda en una situación de angustia tremenda solo de sentir el relato. Pero esos relatos no han trascendido. Entonces, a mí me parece que, bueno, tenemos otros casos, por ejemplo, el maestro Julio Castro. Lo ejecutaron de un tiro en la cabeza. El maestro Julio Castro nunca empuñó un arma. Era un maestro, era un educador. Y lo que hizo fue ayudar a gente para que saliera del país. Pasar alguna información de lo que estaba pasando en dictadura. Y lo asesinaron vilmente y lo sepultaron de esa manera, consumismo sobre todo. A mí me dio una pena porque la descripción que había en el oficio policial del pullover tejido que tenía, sobre todo de los zapatos, estaba todo ahí. ¿Qué hizo el maestro Julio Castro? ¿Qué guerra es esa? ¿Qué hicieron? ¿Por qué los desaparecen? Porque tienen formas de decir, ¿no? Tienen forma de decirlos anónimamente. Donde enterraron a Julio Castro y donde enterraron a Ricardo Blanco, es un lugar donde cavaron roca. Ahí hubo toda una operación militar que llevó gente. Hay mucha gente que debe saber. Y bueno, por lo menos que lo digan en una parroquia, en secreto de confesión, no sé, que se lo digan a Monseñor Sturla en secreto de confesión y autorizándolo a Monseñor Sturla que lo diga, que dé los datos. Porque el problema de las excavaciones es la falta de información de calidad. Si no tenemos información de calidad, se está excavando. Vamos a buscar en un pajar. Buscar una aguja en un pajar. En el caso de Fernando Miranda, hubo un plano que se lo dieron a Gonzalo Fernández, pero ese plano como llegó ahí no se sabe. O sea que hay muchos que saben. La Fuerza Aérea vamos a decir que tampoco hubo una política de Estado para imponer la disciplina a los comandantes en jefe para que dieran información. Para que informaran. La única información que fue útil fue una información de la Fuerza Aérea y hay que reconocerlo. Hugo Gerner fue el primer desaparecido encontrado. Y bueno, sabemos que hay más, porque la Operación Zanahoria, si existió, no fue completa. La Operación Zanahoria no sabemos si es una operación de inteligencia. Tampoco tenemos acceso a buenos archivos, ese es otro tema, ¿viste? Es otro tema. ¿Qué pasó con el archivo Castiglioni? Algunos de nosotros estamos nombrados en el archivo Castiglioni. Fuimos espiados por la inteligencia militar en época y no sabemos nada, está guardado en un juzgado hace tiempo. Entonces yo creo que el Estado responsable, sus tres poderes. En este momento el Poder Judicial también tiene una parte importante porque hay una demora, por muchas cosas, por muchas razones, porque según lo que he averiguado en el Observatorio Luis Ibarburu, lo he conversado,
hay distintas estrategias de los defensores y hay demoras en los juzgados, pero hay demoras de años. Y estas demoras de años no puede, es una negación de justicia. Esto de que la justicia que tarda no es justicia, es así. Bueno, entonces si no encontramos la justicia, vamos a construir memoria. Creo que es una obligación nuestra de construir memoria, que la gente sepa, difundir. Eso, en eso hemos fallado, por, no sé, algo propio y algunos impedimentos externos. Pero creo que ahora, el tiempo que nos queda, a los viejos, el tiempo que nos queda, tenemos que difundirlo. De alguna manera tenemos que hacer saber lo que pasó, porque hay muchas cosas que son falacias y que han llevado a que la gente minimice este tema, banalice la violencia. El caso de las mujeres violadas de 2000, presentada en 2011, abusos sexuales de todo tipo en todo el país, está parado. ¿Y qué pasa? Es bravo. Y que fue presentado hace poco, ¿no? Recién hace poco se logró consolidar esa causa. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Yo lo he visto como política, he visto lo que son los nombramientos de la Suprema Corte de Justicia. Son acuerdos políticos partidarios que requieren consenso, y esos acuerdos políticos partidarios que requieren consenso nunca se producen, entonces se pasa a una designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia según un orden de prelación, bueno, construido de un modo que genera estas Supremas Cortes de Justicia con tantas deficiencias, con declaraciones más o menos claras, como aquella del muro, ¿te acordás, Mirta, no? La Suprema Corte La de muralla, Justicia, la la muralla muralla se erigirá como una muralla contra los procesos legales en relación a los crímenes de lesa humanidad del pasado. Eso fue muy, muy brutal. Pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? Vos has estado en la Fiscalía, pero lo conocés al Poder Judicial independientemente de la ambigüedad que ha tenido el sistema político en relación al Poder Judicial, que eso es una de las fallas del Poder Judicial. Pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? Porque Mariana Mota me enseñó una vez que la forma de conocer es a través de los juicios, es cuando tenés juicios, cuando tenés testimonios, cuando armás. Me decía, si no, ¿de qué otra manera? Tenemos a la universidad que ha hecho sus esfuerzos, tenemos las organizaciones de derechos humanos, familiares, pero Mariana me decía, son imprescindibles los juicios para para tener información de primera mano. ¿Qué pasa con ese Poder Judicial, Mirta? El problema es que no hay investigadores. El Poder Judicial no se nutre de... En este momento tenemos un fiscal que está trabajando muy bien. Un fiscal con dos fiscales, una adjunta y una adscripta, que trabajan los tres en forma excelente. El Poder Judicial tiene los juzgados congestionados y esas causas están metidas dentro de juzgados que tienen cantidades de causas, que capaz que tienen que tratar un hurto, un homicidio, y a la vez tienen esas causas que se mal llamadas de derechos humanos. Todas las causas son de derechos humanos, ¿no? Porque una persona que la rapiñaron y le vio violados sus derechos, pero derechos humanos de la época de la dictadura. Vamos a decirle crímenes de lesa humanidad, no les gusta. Bueno, como dice la Corte Interamericana, graves violaciones a los derechos humanos. Y esas graves ocurridas en el marco del terrorismo de Estado, esas graves violaciones ocurridas en el marco del terrorismo de Estado, tendrían que tener una atención especial y el Poder Judicial tendría que dedicarle recursos y tiempo a esos jueces. Pero ¿cómo se nutren esos jueces que están con procedimiento viejo donde no es el fiscal el que investiga? El fiscal tampoco tiene un equipo de investigación adecuado porque el Ministerio Interior, no sé lo que va a pasar, se había logrado... Porque se había logrado tener anterior, una buena unidad en el se Ministerio había del Interior. logrado ¿Qué va a pasar ahora, Mirta, no? Un equipo para investigar esos asuntos. Porque hay cosas que hay que conseguir la prueba. Todo se hace artesanalmente. Yo te lo digo de la época en que yo trabajaba. Hay gente que viene, son las víctimas las que proporcionan la prueba. Vienen las víctimas y dicen, en el cuartel tal
primero, la información que brindaba siempre el Ministerio de Defensa normalmente era incompleta o no venía. Por ejemplo, la tablada, cuando preguntabas por el personal que había operado en la tablada, más de una vez contestaban, ahí no había nada. Y en ese lugar no había ningún lugar que operara. Había un depósito de vehículos viejos. En realidad era una base de la OCOA, la base Roberto. Entonces, ahora se han hecho investigaciones y con las mismas personas que estaban ahí y con otros datos que se han recopilado, se sabe quiénes fueron los que estuvieron. Pero después empiezan no quiero decir chicanas porque después se enojan. Vamos a decir recursos, alongaderas, y bueno, una tras otra. Y esos juicios no terminan nunca. Tenemos pedidos de procesamiento de hace muchos años que están ahí. Y bueno, a mí me gusta destacar ahora cómo trabaja el Observatorio Lucy Barburu y cómo trabaja la Fiscalía Especializada. Son hubiera faltado en gobiernos del frente que las víctimas tuvieran asistencia letrada como tienen en la Argentina, por ejemplo. Que hubiera defensores de las víctimas para querellar, buscar la prueba, acompañarlas. No la hay, no la hay. Entonces, ¿quién investiga? Investigan las víctimas. Estaba su oficina que investigaba un poco y no sé qué va a pasar. Y además... Pero es terrible que a las víctimas se les dé esa responsabilidad, ¿no, Mirta? Porque la verdad es que ya sos un desaparecido. Si tenés una familia, un grupo que apoye la presentación de datos, la iniciación de un proceso legal, pero si no tenés, seguís desaparecido. Entonces, cargarle a las víctimas la responsabilidad de la investigación, cuando es el Estado el que actuó, es de una injusticia flagrante y siempre recayó sobre las víctimas, todavía además la responsabilidad de buscar la información. Eso me parece tremendo, Mirta, tremendo. Es que tendría que haber investigación criminalística y tareas de inteligencia a cargo de un equipo especializado que estuviera adjunto o a cargo de la Fiscalía. Sin embargo, tenemos también el obstáculo de los dos tipos de procesos. Solamente un proceso nuevo puede ser el fiscal el que maneje la información y haga la investigación. En los procesos viejos son los jueces. Los jueces no pueden dirigir el proceso, conseguir la prueba, dictar la sentencia. Ese proceso inquisitivo está, bueno, perimido, por supuesto, pero todos los procedimientos viejos quedan así. Ahora, si hubiera un equipo de investigación criminalística y como política de Estado, eso es necesario, porque las víctimas no pueden investigar, no pueden aportar la prueba. Y bueno, no solo son las víctimas, también ha llegado gente que vio, gente que conoció, que se arrima. Bueno, pero todo muy artesanal. No tenemos una cuestión. Entonces, ¿por qué no avanzan los juicios? Hay múltiples causas, pero los juicios están virtualmente paralizados. Y eso es una negación de justicia. Entonces, creo que por eso vamos a tener que buscar caminos. Como se buscaron cuando estaba vigente la ley de caducidad, hubo algún abogado que pensó, como fue el doctor Yangoña, este es el camino, acá hay un ámbito para ir. Bueno, caminos. Y bueno, y la movilización y la gente que piense, que pida. Estamos en un momento difícil para movilizarse, pero creo que hay que hacerlo. Mirta, por acá pregunta alguien qué pasó con los juicios de Roma, cómo impactaron acá. Vos fuiste testigo. Bueno, yo fui testigo en juicios de Roma. Los juicios de Roma, los condenados, son prácticamente los que ya están condenados acá, por lo tanto, allá están condenados a cadena perpetua. Y acá muchos de ellos están cumpliendo la condena en condiciones muy, como diría, muy cómodas, ¿no? Pero
tienen que terminar de cumplir esta condena, porque además hay gente, por ejemplo, Cavazos tiene varias condenas. Y una condena de 25 y una de 30 nunca termina de cumplir las condenas en Uruguay, aunque las cumpla en una casa de Carrasco. Pero él no debe salir de ahí. Y no pueden extraditarlo a Italia hasta que no cumpla. Pero para nosotros creo que lo trascendente es la condena de Trócoli. Trócoli huyó en el momento que tenía el procesamiento pedido y se lo estaba requiriendo. El abogado se presentó en el juzgado y dijo, mi cliente va a venir porque fue contratado para llevar un barco a no sé dónde. No había llevado un barco a ningún lado, se había pasado para Brasil y de ahí se tomó un avión y se fue a Italia, ya tenía la nacionalidad, ya tenía todo pensado. Por un tratado viejo que teníamos, que ahora por suerte tenemos uno nuevo, nos extraditan los nacionales Italia, y el juicio había que seguirlo allá. El juicio tiene un buen resultado. En segunda instancia es muy buena la sentencia, está condenado Trócoli, ahora él podía interponer casación, que es por efectos formales, y por el tema de la pandemia, es como acá la justicia está paralizada, son juicios conjurados, unos juicios con mucha gente, con la bandera italiana atravesada, es un juicio muy, muy formal. Y bueno, esperamos que en poco tiempo, cuando en Italia se regularice, tengamos la casación y Trócoli adentro. Por ahora le retiraron el pasaporte, no puede salir del país, está vigilado, es decir, está en una situación, está controlado. No podemos asegurar 100% que en una no huya, pero en Europa, con Europol y con todo eso, es difícil. Tendría que buscar un lugar donde no pueda ser extraditado. Creo Pero el que juicio a esa sí. Trócoli, porque leo acá la gente que nos escribe, hay muchos y muchas tristes de vivir con la impunidad y bueno, capaz que tendríamos que resaltar algunas de las cosas importantes, Mirta, que han pasado en este tiempo para dar aliento, porque bueno, toda lucha también precisa tener algunos logros por el camino para Sí. darnos aliento hacia adelante. Bueno, yo creo que el juicio de Trócoli también es muy importante lo que dijiste vos, Mirta, para que todo el mundo sepa que la ley de caducidad ya ha sido declarada inconstitucional y que no debería ser impedimento para que ningún juicio fuera llevado adelante. Esto es importante decirlo porque hay mucha gente que piensa que la ley de caducidad todavía está vigente porque en realidad la impunidad estuvo vigente tanto tiempo que es como que la ley está vigente, pero en principio no deberíamos tener impedimentos para que la justicia funcione y bueno, y esa institución de derechos humanos, Mirta, que tanto trabajo dio crearla, ¿te parece que es un avance en este proceso? Bueno, es relativo porque la institución de derechos humanos en este momento y con la integración que tiene actualmente me merece confianza en cuanto a comenzar a seguir el tema de búsqueda de desaparecidos. No olvidemos que a mitad del periodo esta institución va a cambiar su integración, tenemos un parlamento diferente y no sabemos quiénes van a ser los próximos. De cualquier manera, tienen un mandato legal. Ahora, ese mandato legal, para cumplirlo, tienen que tener recursos. Vamos a esperar el presupuesto, que el presupuesto de la institución es crucial para que le den recursos suficientes. Y tiene que tener información de calidad. Volvemos al tema de información. ¿Cómo obtiene la información? No tiene medios coactivos la institución. A nadie puede obligar, está en contacto con la fiscalía. Bueno, está coordinando con la fiscalía, eso es bueno. La fiscalía puede citar gente y conseguir datos, pero es difícil que consigas un dato de una persona sentada en un escritorio. A veces sí, me acuerdo uno que dijo, bueno, un general que nos dice en el juzgado, esto es una anécdota. Y bueno, me pidió el general Badura que dejara abierto el fondo, que no pusiera la vigilancia y que, de noche. ¿Y por qué pensó? ¿Qué pensó usted? ¿Que iba a pasar algo malo? Algo como que iban a matar a alguien. Entonces, después que dijo eso, quedó en el acta, sí, ahí fue donde apareció Miranda, ¿no?
en ese predio, donde había aparecido Miranda. Él no podía decir otra cosa porque había aparecido Miranda y él quería sacar su responsabilidad. Después leyó el acta y dijo, esto quedó muy feo, ¿no? Y preguntó a la receptora, ¿no lo podemos sacar? No lo podemos sacar, no Mirta, el cuento es descacharrante. Hay que hacerle una bueno, entrevista a Mirta para todo lo que nos está mirando, para que haga todos los cuentos que solo están en su cabeza. Hay que escribirlos. sí, hay cuentos, hay muchos cuentos de dictadura que son graciosos, cuentos graciosos, porque a veces puede ser gracioso una situación tan ridícula que te resulta graciosa. Pero en este caso es patético, porque hay otros casos como los adolescentes, los y las adolescentes de 33. Es un caso terrible y no ha pasado nada tampoco. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Entonces, uno piensa, cosas tan claras. El caso de Roslik, que ahora lo tiene la Suprema Corte de Justicia, es una denegación de justicia, porque además me pareció excelente el alegato del fiscal Percivale. Es una cuestión ética y la sociedad no le ha dado no le ha dado justicia. Todo el mundo tiene derecho a justicia. Hubo un procesamiento por homicidio ultraintencional, 4 meses estuvo preso y por la justicia militar. La justicia militar no es justicia. Todos lo sabemos. Bueno, Mirta, la justicia militar, yo luché durante 10 años para que se eliminara, ¿no? Para que se eliminara, porque con la reforma del Código del Proceso Penal, la justicia militar no debería existir más que como un brazo especializado de la justicia civil que solo tuviera que ver con la... Y fue una lucha, Mirta, fue una lucha, una defensa, pero una defensa por lo bajo, nunca una defensa con argumentos legales en serio, y bueno, y ahora está en un limbo la justicia militar, pero siguen existiendo los jueces militares, Mirta, aún. Siguen existiendo, pero siguen existiendo para lo que esos delitos y faltas militares. Sin embargo, me encontré en una situación, por ejemplo, en que había claramente un peculado y había toda la justicia militar. Después había que reclamarle el expediente. ¿Por qué? Porque ellos, lo que ocurre dentro del ámbito militar, tenían la costumbre de que eso quedaba circunscrito ahí. Es esa cuestión de guetizar las Fuerzas Armadas, que hay que, por el tema de la educación, habría que haber variado todo eso. Bueno, son debes que tenemos, son debes, y esos debes los vamos a pagar caros. Los vamos a pagar muy caros, porque nosotros tenemos que integrar las Fuerzas Armadas a la sociedad. Exacto. Son personas, no son diferentes que nosotros. Antes no era así. Tampoco un militar era una persona que tenía una diferencia con el resto de la sociedad, sino que vivíamos en otro mundo diferente, como que se fue guetizando, se fue armando algo que no es bueno para ellos ni para nosotros. Bueno, mira, ahora en la reforma de la ley orgánica militar, este es un momento muy, muy difícil, Mirta, porque tenemos muchos ex militares ocupando muchos cargos de gobierno y creo que el propio gobierno le devolvió a los militares el control de las Fuerzas Armadas en un claro retroceso de lo que venía siendo lentamente un avance democrático de tener mandos civiles. Por supuesto que la tenés a Javier García, pero en realidad creo que este gobierno le devuelve a las Fuerzas Armadas el control del Ministerio de Defensa y eso es un error, además de darle a ex militares ministerios enteros y áreas muy importantes de la política social. Me parece, aprovecho para decir que me parece un tremendo error en momentos en que el Uruguay se ha ido desmilitarizando de a poco, después de 12 años de dictadura militar, volver para atrás estos procesos recurriendo a ex militares para ocupar altos cargos de gobierno, pero con la tímida reforma de la ley orgánica militar, una de las cosas que se incluyó, y eso fue en este periodo pasado, era el tema de que dentro de las Fuerzas Armadas funcionaran los derechos humanos, es decir, que si vos sos un subalterno, tengas derecho al debido proceso
cuando la orden de un superior te parece arbitraria, injusta o violatoria de los derechos ciudadanos. Elemental, ¿no? Es introducir la condición de ciudadanía dentro de las Fuerzas Armadas. Primero sos ciudadano y después sos un miembro de las Fuerzas Armadas y estás sometido a la Constitución y a la ley y no tenés que obedecer cualquier orden. No tenés que, porque bueno, parte del terrorismo de Estado se cimenta sobre esas organizaciones en las cuales la obediencia debida lo es todo y vos perdés la condición, tu condición moral de resistirte a una orden arbitraria. Pero cuando nosotros impulsamos esa reforma con una oposición cerril de la oposición, de blancos, colorados, una de las quejas es que si nosotros introducíamos el principio del debido proceso dentro de las Fuerzas Armadas, rompíamos la cadena de mando, porque entonces los subalternos se iban a poder quejar de las órdenes que le dieran sus superiores. O sea que esa mentalidad, esa mentalidad de institución total en la cual la obediencia es ciega y elimina tu autonomía moral como individuo de saber qué órdenes son racionales y justas y qué no, fue impresionante respecto de una concepción de las Fuerzas Armadas que yo siento que fue muy discutida dentro del Frente Amplio, pero que en la oposición en la oposición que ahora es gobierno no está ni siquiera cuestionada. Te digo esto porque creo que parte del terrorismo de Estado tiene que ver con la militarización de la política, ¿no? Ese es un fenómeno que va junto. Y yo siento que estamos en franco retroceso, no solo porque tenemos una especie de partido de ex militares que ganó el 10% de los votos, sino por esta cesión de parcelas enteras del Estado a ex militares, por el hecho de que un senador de la República, haga declaraciones un día sí, otro también, volviendo a la teoría de los dos demonios o simplemente a la negación del pasado reciente. Entonces, esa es un poco una reflexión para los jóvenes, pero también para nosotros, de qué vamos a hacer, Mirta, cómo vamos a hacer en este periodo de gobierno que se instala con esta fuerte presencia de lo militar en la política, con estas quizá algún anuncio de que se siguen las excavaciones, pero luego dudas como las que tenés vos sobre el presupuesto para la Institución Nacional de Derechos Humanos, sobre si va a continuar o no la unidad de investigación en el Ministerio del Interior. ¿Cómo ves este futuro y cómo ves la posibilidad de que nosotros hagamos un acopio de fuerzas para que lo poco que hemos avanzado no se detenga, para que los pocos juicios que tenemos no se detengan, para lo que hemos avanzado en derecho internacional siga valiendo acá, para tener una Suprema Corte de Justicia donde los temas de derechos humanos del pasado reciente sean prioridad? ¿Cómo ves eso? Acá estás, Mirta. Estaba haciendo un balancecito. Vos estabas hablando del autoritarismo. No quiero perderme eso. Me parece muy importante. No, pero el autoritarismo está en la ley de urgente consideración. Toda la ley de urgente consideración está planteada en torno al concepto, y bueno, y se habla mucho de ejercer la autoridad. ¿Cuál autoridad? Porque en realidad lo que se ponen son medidas realmente regresivas, estamos volviendo a un autoritarismo que creíamos perdido. Hay cuestiones que hasta son censura de la libertad de expresión. Entonces hay cosas que nos recuerdan lamentablemente a la dictadura y bueno, hay que enfrentarlas. En este momento estamos en pandemia y la pandemia parece que nos limita a nosotros, no nos tiene que limitar, porque de alguna manera hay que manifestar nuestra oposición a esa línea autoritaria. Y además nosotros no podemos permitir que los militares sean un estamento aparte. Tampoco tenemos que pensar, los militares actuales no participaron en la represión, pero la instrucción que reciben, lo hemos visto, pasan cantando determinadas consignas que son de guerra y que son de la época de la dictadura, o sea que la hemos fracasado. Y eso es un debe, fracasamos en integrar las Fuerzas Armadas. Nosotros no tenemos nada contra las Fuerzas Armadas actuales.
y ellos fogonean un conflicto. Fogonean un conflicto de la izquierda con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas integran la sociedad y nosotros tenemos que acercarnos, pero ellos tienen que abrirse también. No sé cuál es el camino. Se pretende modificar incluso las leyes para hacer más estricta la disciplina y más cerrado el estamento militar. Eso está mal, eso tenemos que pensar que no puede ser, y no sé, no se puede dialogar con los militares. No entiendo por qué no podemos dialogar con los militares, por qué se hacen esos despliegues y se ponen tanquetas. ¿A quién se está combatiendo? ¿Al coronavirus? Bueno, es algo Sí, bueno, como... viste que sobre texto del coronavirus, el despliegue militar y sobre todo en el interior del país ha sido tremendo. Y acá es donde me parece que el gobierno comete tremendos errores de hacer una política corporativa hacia las Fuerzas Armadas, una política económica y Y dividir, corporativa. dividir la sociedad. Exactamente, Nosotros exactamente. somos, de nuestra sociedad salen los integrantes de las Fuerzas Armadas. No somos diferentes, no estamos en contra de estos militares actuales. Queremos que nos digan lo que saben. Hay muchos retirados, hay mucha gente que oyó, que supo, y yo lo he dicho y a Manini no le ha gustado. Manini egresó como paracaidista en el 14, es lo que sale de su currículum. Si no es así, que me lo explique. Justamente en el año en que fue enterrado ahí Julio Castro, ¿no? Entonces, hay cosas que trascienden. Él no participó en el entierro de Julio Castro, no participó en la muerte de Julio Castro, pero puede empezar a averiguar qué se sabía cuando era comandante en jefe. Su deber era recoger información y acercarse al presidente. El único dato que trajo era falso. Familiares se retiró del grupo de trabajo precisamente por ese dato que había asegurado Manini y que no era cierto. Y entonces los comandantes en jefe tienen que procurar información. Pero voy a un puntito muy corto porque veo que nos vamos por las ramas. Hay una copia de documentación importante que estaba en el grupo de trabajo, que ahora no sé si lo recibe la Institución de Derechos Humanos, creo que sí, pero hay que Sí, lo procesarlo. recibe porque se le dio esa potestad sobre Pero hay que disciplinar este procesar periodo. todo eso, hay que estudiar. Y además estaban haciendo algunas cosas buenas, como entrar al FUNA, que no se había entrado. Cuando vino el abogado italiano que está llevando la causa ahora, que fue Andrea Speranzoni, fue con la otra abogada que es chilena pero nacionalizada italiana. Estaba en el juicio ya, ambos estaban en el juicio antes porque patrocinan otros querellantes. Fueron a hacer FUNA, consiguieron documentos interesantes. El FUNA estaba inexplorado, pero no se dejaba entrar en épocas de Azucena Berruti se consiguió documentación por ese llamado archivo Berruti tiene cosas muy interesantes. Después no se consiguió más nada. Esos archivos existen en algún lugar. Hay que entrar a los cuarteles. Con el Frente Amplio se entró a los cuarteles a excavar, pero no se puede excavar a ciegas. Hay que tener datos, datos que sirvan, no excavar a ciegas. ¿Y dónde vamos a conseguir esos datos? Los tienen los militares. Si ellos tuvieran piedad, tuvieran ética, averiguarían, nos contarían, no a nosotros, no a alguien que los pueda meter presos si no quieren ir presos, pero pueden contarlo anónimamente en algún lado. Entonces, llegar a los desaparecidos es un avance. Después avanzaremos en justicia. Y por Pero supuesto, primero en verdad, ¿verdad? Primero en primero en verdad. verdad. Y ahora construir memoria. Para mí la memoria es fundamental. Cuando nosotros vemos que todo este acervo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que hay escrito también, porque hay mucha cosa
que no se transmite. Hay cosas muy buenas, como el MUME, por ejemplo. Sí. Hay liceos que llevan a los estudiantes al MUME. Alguno de mis nietos ha ido al O MUME y memorias para armar, unos libros de los que casi no se tiene ni sí, conciencia de su existencia, que son las memorias de las presas políticas sí, contadas en talleres literarios, varios tomos, memorias para armar, claro que sí. sí. Ahora, esas visitas al MUMES son absolutamente esclarecedoras para los chiquines para empezar a pensar. Nadie los está adoctrinando, no se viola la laicidad, que tan, bueno, no hay ningún cactus ahí ni ningún globo. Pero de cualquier manera, creo que es importante que se enseñe la historia reciente en forma, ¿no? Porque no tergiversada. Y que nosotros sepamos transmitir. De alguna manera tenemos que transmitir, y no sé cómo, pero hay que buscar canales para transmitir. Y bueno, lo que me parece que hay que también fortalecer, apoyar en lo que se pueda al Observatorio Luz Ibarburu. El Observatorio Luz Ibarburu lleva la mayoría de los juicios, Sí. tiene mucha información y creo que son los madres y familiares. Ellas van a estar siempre. Madres y familiares van a estar siempre. Aunque las viejas se vayan muriendo, va a quedar la gente y por suerte, desde el principio estuvieron, y bueno, acá en Uruguay lo que nos falta es la condena social, como hay en la Argentina, donde hubo juicio de las juntas, donde se supo lo que pasaba desde el principio. Y nosotros tuvimos un silenciamiento inicial que fue lo que nos marcó. El olvido es justamente impunidad. Y tenemos impunidad. Y bueno, lo que nos quede de tiempo es para pelear contra esa impunidad. Nosotros vemos que el pueblo judío sigue hasta ahora peleando. Hay muchos pueblos que siguen buscando ahora ¿Cómo no? justicia. ¿Cómo no? Justicia. Claro que sí. ¿Por qué acá el sistema político, hay muchos que van a celebrar la noche de los cristales rotos y no se interesan por lo que pasó en Uruguay? No sé, no se interesan, lo ocultan, vamos a decir. Creo que es algo contradictorio, es contradictorio, porque además lo saben. Porque además el honor de un militar se mancha cuando viola a una mujer, por ejemplo, cuando abusa de un menor, cuando roba a un niño. El honor militar está en juego, no de estos militares. Vamos a dejarlo bien claro, porque se siembra como una cuestión de la brecha, esa grieta en Argentina. Bueno, la grieta está ahí entre la población civil de izquierda y los militares. No, nosotros a los militares forman parte de nuestra sociedad. Los queremos que estén con nosotros, no queremos que se separen. Queremos que los Además hijos que de los ellos, pagamos, ¿no, Mirta? Además de que los sí, pagamos, los los educamos, pagamos, los sostenemos, eso les sale pagamos todo los de estudios, las arcas del pueblo uruguayo. el pueblo uruguayo. Y ellos son pueblo también, son pueblo. Y cuando se habla de lo mal que están pagos la tropa, que es cierto, el personal subalterno está mal pago, no es culpa de los gobiernos, sino que el presupuesto que ellos envían, generalmente se envían sueldos altos para los mandos y Exacto, sueldos bajos para la tropa. exacto. Habrás visto presupuestos, ¿no? Habrás visto presupuestos. Si habré visto presupuesto y si habré visto cómo uno dice, bueno, toda esta plata tiene que ir para los sueldos bajos y al segundo año resulta que esa plata va Y canalizada de otra bueno, manera. Mientras tenemos que ir cerrando. está. eh, Ellos no pueden, te digo esto nomás, ellos no Dale. pueden sindicalizarse, no pueden protestar, los soldados no protestan, los soldados reciben lo que les da el mando y entonces también reciben una instrucción del mando, están subordinados. Y nosotros tenemos que acercarnos a las Fuerzas Armadas de alguna manera para que ellos comprendan que no estamos en contra, que al contrario, todo lo contrario, ellos son pueblo. Y bueno, y como siempre, esa apelación que vos hiciste a que la información que está, los testimonios, bueno, vayan acercando la verdad sobre las cosas
y que se trabaje con los archivos, pero todavía que se trabaje con los testimonios de quienes saben algo. Queda siempre esa apelación para poder avanzar. Y buscar Mirta, archivos. ha sido un placer enorme. Yo tengo acá mi cartelito presente, acá. Ha Pero te sido un queda al placer revés. enorme Tenías estar que haberlo hecho contigo. al revés, porque el presente te queda al revés. Sí. No tenés Pero bueno, acá experiencia. estamos, presente, Mirta. Presente. Y bueno, estamos Acá estamos, uniéndonos y mañana va a ser un día en que vamos a estar todos acá estamos pensando y pintando muros, concentrándonos en colgando esta. carteles. Acá estamos pintando muros y colgando carteles. Y tal vez colguemos uno en el alambrado de la vía si no nos lo sacan. Y después, Pero en otro momento, les colgamos un videíto maravilloso que hizo la nieta de Mirta, de 11 años. Y 11 se años, los contamos Martina. después. Ahora nos estamos yendo. Bueno, un abrazo grande a todos. Gracias a vos, Mirta. Mil gracias. Igualmente, por existir, igualmente. por existir. No, a vos también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando también.